La teoría matemática de la comunicación fue desarrollada por el matemático e ingeniero Claude Shannon y el biólogo Gareth Weber en la década de 1940, durante un periodo donde había un rápido desarrollo tecnológico y científico. Ya la Segunda Guerra Mundial había terminado recientemente y los investigadores estaban como ansiosos por aplicar las ciencias para mejorar la vida cotidiana. En este contexto, Shannon y Weber trabajaban en el laboratorio Bell, que era una compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos. Tenían el objetivo de crear una teoría matemática que pudiera explicar la comunicación en todas sus formas, desde la comunicación humana hasta las señales electrónicas. Entonces, su trabajo dio lugar a la publicación de un artículo que se llamaba Teoría Matemática de la Comunicación, que fue publicado específicamente en 1948. Este artículo presentaba la idea de que la información podía ser medida y codificada de manera matemática, por eso el nombre. Shannon y Weber desarrollaron conceptos como la entropía, la redundancia y el ruido para describir y cuantificar la información. No obstante, también tenemos que destacar que este trabajo es el resultado de investigaciones iniciadas casi 30 años atrás por científicos como Andrei Markovits, que era un matemático ruso, y Ralph Hartley, que era un ingeniero estadounidense, sobre todo este último por ser conocido como uno de los representantes del lenguaje binario. También tenemos que destacar el aporte de Alan Turing, que era considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y el precursor de la información moderna, que llevó a cabo un esquema de una máquina que era capaz de procesar los datos de la información a través de emisiones de símbolos, sobre todo esto siendo un paso importante para el desarrollo y la culminación de lo que conocemos como la teoría matemática de la comunicación. Todos estos estudios tenían un objetivo en común, que era buscar de forma eficiente utilizar canales de la comunicación para enviar información por un medio de un canal que no se viera afectado cómo llegaba el mensaje. Esta teoría representó un gran cambio fundamental a la hora de comunicarnos y también fue un avance muy importante en el campo de las comunicaciones, no solo en las telecomunicaciones, sino también en campos como la teoría de la información y la inteligencia artificial. Los autores de esta teoría fueron Claude Shannon y Warren Weber. Claude Elwood Shannon fue un ingeniero y matemático nacido en Michigan, Estados Unidos, a mediados de la Primera Guerra Mundial, el 30 de abril de 1916. Su padre fue un juez y su madre una profesora de secundaria. Desde pequeña destacó en matemáticas y mostró un notable interés en conocer el funcionamiento de los objetos mecánicos y eléctricos. En la secundaria sobresalió en matemáticas y ciencias e incluso llegó a crear un sistema de comunicación telegráfica para comunicarse con uno de sus amigos a distancia. Al salir de la secundaria ingresó a la Universidad de Michigan para estudiar ingeniería eléctrica y matemática. Se graduó en 1936 y 4 meses después terminó su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde además de estudiar trabajaba como asistente en el departamento de ingeniería. Tras doctorarse en el MIT, Shannon siguió sus investigaciones en Princeton, donde llegó a trabajar con John von Neumann o Hermann Weyl, y coincidía esporádicamente con otras figuras como Kurt Gödel. En este ambiente, Claude adquiere conocimientos de distintas disciplinas, las cuales le ayudan a formar los inicios de su teoría de la información, la cual tuvo que interrumpir por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al estallar la guerra, las mejores mentes del país son fichadas por centros de investigación privados para trabajar en la defensa del territorio. Es así como él empieza a trabajar en los laboratorios Bell, primero en sistemas de control de disparo y luego en cifrados de códigos y seguridad en las telecomunicaciones. En 1948, tras finalizar la guerra, Claude Shannon logra consolidar los conocimientos adquiridos presentando su libro Una teoría matemática de la comunicación. Luego de 15 años trabajando en laboratorios Bell, Shannon regresó como profesor al MIT y durante esta etapa él decidió dedicarse a construir una gran cantidad de artefactos caseros. Luego enferma de Alzheimer y fallece el 24 de febrero de 2001 en Massachusetts, siendo una figura relativamente anónima. Warren Weber fue un biólogo e informatólogo estadounidense nacido el 17 de julio de 1894 en Wisconsin
hijo de Isaiah Weber y Kitty Bell Stopfeld. Él empezó su carrera laboral en 1917 como profesor en el Truth College de Pasadena durante un año y en el California Institute of Technology. Después ingresó a la Universidad de Wisconsin, donde estudió y dio clases durante 12 años y fue director del Departamento de Matemáticas de 1928 a 1932. Durante la Segunda Guerra Mundial encabezó el Applied Mathematics Panel, que reunió a destacados científicos en el estudio de soluciones que tendrían una gran influencia en los desarrollos de la postguerra. Interesado en el estudio de los procesos técnicos de la comunicación durante los años de la guerra, en 1949 escribió junto con Claude Shannon The Mathematical Theory of Communication. El papel de Weber es muy relevante en la definición de la teoría matemática de la información, ya que él le dio un alcance que en el planteamiento inicial de Shannon no tenía, ya que se restringía al ámbito de los lenguajes y a la transmisión de estos mensajes. Las aportaciones del veterano Weber al joven y brillante Shannon dieron mucha mayor proyección al planteamiento teórico inicial, incluso con un acercamiento al campo de las ciencias sociales. La teoría matemática de la comunicación propone que la comunicación es un proceso que puede ser cuantificado y medido mediante el uso de herramientas matemáticas y estadísticas. Según esta teoría, la información se puede medir en términos de bits y la eficacia de la comunicación se puede evaluar en función a la cantidad de información transferida y el grado de redundancia en el mensaje. También sugiere que es un proceso que implica un emisor, un receptor y un canal de comunicación, y que la comunicación efectiva es aquella en la que los elementos de la comunicación están en sintonía y funcionan de manera eficiente. La teoría matemática ha sido muy influyente en la investigación y la práctica de la comunicación y ha llevado al desarrollo de herramientas útiles como la teoría de la información y la teoría de la codificación. También ha abierto la puerta al análisis de grandes cantidades de datos, lo que ha llevado a un mayor entendimiento en el campo de la comunicación. Además, ha sido esencial para el diseño de sistemas de comunicación más eficientes y efectivos, especialmente en el mundo digital actual. Al entender cómo funciona la comunicación a nivel matemático y estadístico, se pueden garantizar que los mensajes sean transmitidos de manera efectiva y sin pérdida de información. Esto ha llevado a una mayor colaboración y conectividad global, especialmente en la era digital en la que nos encontramos. Hola, mi nombre es Belén Martín y yo les daré nuestra opinión sobre la teoría matemática de la comunicación. Empezamos con que esta teoría presentada por Claude Shannon y Warren Weaver ha sido ampliamente reconocida como un marco teórico esencial para poder comprender y analizar la transmisión de toda la información. Su enfoque principalmente está basado en conceptos matemáticos y ha sentado las bases para cuantificar y estudiar la información en diversos campos, desde las telecomunicaciones hasta la teoría de la comunicación. Esta teoría ha logrado permitir el desarrollo de las tecnologías y también el sistema de comunicación para lograr que sean más eficientes, optimizando los canales y reduciendo el impacto de ruido. Su enfoque ha sido fundamental para el avance de la codificación de los datos y también ha impulsado el proceso general en el campo de la tecnología, de la información y de la comunicación. En resumen, la teoría matemática de la comunicación ha sido una contribución significativa en el ámbito de la comunicación, con un impacto muy grande en múltiples áreas de estudio y también en el desarrollo tecnológico. Gracias.